Hola a todos, bienvenidos una vez más. El día de hoy les comparto el tutorial de esta pulsera. Acá pueden apreciar, es una pulsera tejida en macramé. Es una combinación de la técnica del nudo plano de macramé con un zigzag, así que vamos a dar inicio con los materiales. Entonces trabajaremos con una regla, unas tijeras, encendedor. Tenemos una tabla para sujetar los hilos junto con un gancho, puede ser también una cinta. Tenemos hilo coreano de 1 milímetro, ustedes pueden emplear también hilo chino de 1 milímetro. Entonces tenemos dos hilos, cada uno con una medida de 40 centímetros. Tenemos dos hilos más, cada uno con una medida de 80 centímetros. Estos son de diferente color. Tenemos para el cierre un hilo de 20 centímetros. Estas medidas son para una pulsera de 15 centímetros aproximadamente. Bueno, nos quedamos acá con los dos hilos de 40 centímetros y vamos a calcular una distancia de unos 12 centímetros y a esta distancia vamos a sujetar de la tabla con pinza. Tomamos uno de los hilos de 80 centímetros y al lado lo vamos a ubicar dejando una cierta distancia de unos 5 centímetros podría ser. Ubicamos ahí del lado derecho este hilo y del lado izquierdo también dejamos cierta distancia, unos 5 centímetros podrían ser. Ubicamos este hilo del lado izquierdo. Estos dos centrales los vamos a sujetar de la parte inferior. En mi caso lo sujeté con la pinza, ustedes lo pueden sujetar con cinta también. Por lo general ubico algo acá debajo para poder pasar los hilos más fácilmente. Entonces tomamos ahora el hilo de la izquierda, va a pasar sobre los dos hilos base haciendo esta figura en forma de 4. Tomamos el hilo de la derecha, pasa sobre este hilo y luego pasa diagonal saliendo por esta argolla. Sacamos este hilo, tomamos de las dos puntas y así ya llevamos un primer nudo. Ahora, como iniciamos con el de la izquierda, vamos con el de la derecha. Ahora pasa sobre los hilos base haciendo esta figura en forma de P. El de la izquierda pasa sobre este hilo, luego pasa diagonal saliendo por esta argolla. Sacamos el hilo, jalamos de las dos puntas. Bueno, acá pueden apreciar mejor cómo va el nudo. Llevamos dos nudos. Vamos de nuevo con el de la izquierda, hace 4. El de la derecha pasa sobre este hilo, luego pasa diagonal saliendo por la argolla del 4. Sacamos el hilo, tomamos de las dos puntas, acomodamos arriba. Llevamos así 3 nudos. Pasamos ahora el de la derecha haciendo esta figura en forma de P. El de la izquierda pasa sobre este, diagonal, sale por esta argolla, sacamos el hilo, acomodamos arriba. Entonces llevamos así 4 nudos. Vamos de nuevo con el de la izquierda, hace 4, el de la derecha pasa sobre este hilo, diagonal dentro de la argolla, sacamos el hilo, acomodamos arriba. Llevamos así 5 nudos. De nuevo el de la derecha hace esta figura en forma de P, el de la izquierda pasa sobre este hilo, diagonal dentro de esta argolla y completamos así 6 nudos. Entonces cuando ya tenemos estos 6 nudos tomamos el hilo de la izquierda y hace esta figura en forma de S. Acá solo la paso de esta manera sobre los hilos base, tomo el de la izquierda, pasa sobre todos estos hilos, luego pasa diagonal dentro de esta argolla, sacamos este hilo y miren que queda como un 8. Vamos a acomodar este nudo hacia arriba. Entonces acomodamos muy bien para que dé bien la forma, así. Y de nuevo el de la izquierda hace esta figura en forma de 4, el de la derecha pasa sobre este hilo, diagonal dentro de esta argolla, así. Y miren que acá ya continuamos con el tejido. Entonces acá llevamos 1, vamos con
el de la derecha, acá llevaríamos 2, nuevamente el de la izquierda, es el mismo nudo que estábamos trabajando inicialmente, nudo plano, y acá llevaríamos 3 nudos. Vamos con el de la derecha de nuevo, entonces acá serían 4 nudos, acá nuevamente el de la izquierda, serían así 5, y de nuevo el de la derecha para completar nuevamente 6 nudos. Cuando llevamos los 6 nudos de nuevo, el de la izquierda hace esta figura en forma de S, el de la derecha pasa sobre estos hilos y esta misma punta pasa por esta argolla que dejamos. Tomamos de las dos puntas, nos queda como un 8 y acomodamos arriba. De esta misma manera vamos a continuar, arrancamos de nuevo con el de la izquierda haciendo 4 y hacemos 6 nudos más. Entonces esto lo vamos a seguir repitiendo a lo largo de la pulsera. Vamos a trabajar 15 centímetros. Acá ya avanzamos, llegamos a la parte final, entonces vamos a soltar este trabajo. Y acá quiero que observen cómo queda el tejido, la combinación del zigzag con el nudo plano. Entonces vamos acá, finalizamos, aseguramos bien este último nudo, cortamos dejando una pequeña pestaña de cada lado y vamos a sellar. Entonces con el encendedor, la llama azul del encendedor, que es la primera que sale acá en la base, vamos a sellar. Sí, y de este lado también. Así. Entonces acá tenemos la parte inicial. De la misma manera aseguramos bien este primer nudo, cortamos y sellamos. Miren cómo queda por este lado y miren cómo queda la parte de atrás de la pulsera. Acá pueden ustedes ubicar unos balines si así lo desean. Yo lo voy a dejar así. Entonces vamos a calcular unos 6 centímetros y a esta distancia vamos a hacer un nudo. Vamos a hacer un nudo sencillo. Acomodamos bien estas argollas para que nos quede con una buena terminación. Vamos a revisar 6 centímetros acá. Entonces miren cómo les va a quedar. Del otro lado hacemos lo mismo. Entonces tomamos la pulsera así, unas puntas hacia arriba, las otras puntas hacia abajo. Cierre de pulsera se los he compartido en otro de mis videos. En la descripción de este video les voy a dejar un enlace para que lo puedan apreciar de una mejor manera. Tomamos el hilo de 20 centímetros, pasa por debajo de los hilos base. Vamos a cerrar con el nudo plano también
igualamos las dos puntas y quedamos así por debajo de los hilos base que van a ser estos 4. Tomamos el hilo de la izquierda, pasa sobre los hilos base haciendo esta figura en forma de 4. El de la derecha pasa sobre este hilo por debajo y dentro de la argolla del 4. Sacamos completamente el hilo, no perdemos acá la mitad y acomodamos acá este nudo. De esta manera entonces iniciamos. No puede quedar tan suelto ni tampoco tan ajustado. Vamos con el de la derecha ahora, hace pez pasando sobre los hilos base. El de la izquierda pasa sobre este hilo por debajo dentro de la argolla. Así. Vamos de nuevo con el de la izquierda, hace esta figura en forma de 4, el de la derecha pasa sobre este hilo por debajo y dentro de esta argolla. Tomamos de las dos puntas y acomodamos el nudo. De nuevo vamos con el de la derecha, el de la izquierda pasa sobre este por debajo y dentro de la argolla. Como pueden apreciar, es el mismo nudo que veníamos realizando anteriormente, nudo plano de macramé. Y siempre vamos alternando el hilo de la izquierda y el hilo de la derecha. Así, comprobamos acá que se deslicen los hilos, acomodamos este último nudo y cortamos dejando una pequeña distancia. Y también sellar. Entonces recuerden que para sellar con la llama azul del encendedor, así, debemos procurar que el hilo de la punta se adhiera al otro hilo para que quede bien sellado. De lo contrario puede tender a soltarse. Cortamos el excedente de hilo de las puntas también y sellamos. Procuro dar forma con los dedos para que quede más prolijo. Bueno, y entonces acá tenemos el resultado de esta pulsera. La voy a probar. Entonces, bueno, miren que queda justo para mi medida de 15 centímetros. Pueden apreciar el tejido. Como les decía, acá pueden ubicar balines. Si desean dejar las puntas más largas, pueden dejar unos 7 centímetros también, en vez de 6, 7. Bueno, entonces espero se animen a elaborarla, espero este tutorial haya sido útil para todos ustedes. No olviden suscribirse a mi canal, déjenme sus comentarios, déjenme una manito arriba también si les ha gustado. Gracias por visitar mis videos y nos vemos en una nueva oportunidad.